Hola queridos espectadores de Myeongtan Hwai Kahoy. Quiero contarles sobre un giro totalmente inesperado, una decisión audaz que podría cambiarlo todo. Jung ha tomado una determinación que dejará a cualquiera sin palabras, dejará su trabajo como policía. Durante años, Jung se ha acostumbrado a enfrentarse al peligro, siempre dispuesto a ir a los lugares más arriesgados para defender la justicia. Pero ahora ha decidido colgar su placa, solo para dedicar todo su tiempo a la familia. ¿Es este un hermoso acto de sacrificio de un hombre por la persona que ama, o una decisión apresurada de la que podría arrepentirse? Cuando Jung ya no lleve ese uniforme, ¿quién se interpondrá entre Hwai-ka y las amenazas que aún la acechan? Cada decisión tiene un precio, y el precio que Jung ha decidido pagar ¿valdrá la pena? Acompáñenos para descubrir la respuesta. No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse ninguna parte de esta historia llena de emociones y sorpresas. Jung se sentó en silencio junto a la ventana, mientras la luz del atardecer teñía de dorado las paredes de la pequeña habitación. En su mente, cientos de pensamientos se enredaban como un ovillo imposible de desatar. El trabajo estaba en una etapa crucial. Si se ausentaba por un tiempo, todo el esfuerzo de estos años podía desvanecerse. Sin embargo, su corazón no dejaba de pensar en Hwai-ka y en Tony. Imaginaba el rostro de Hwai-ka, sus ojos llenos de preocupación cuando él no estaba a su lado. ¿Quién la protegería? ¿Quién sería su apoyo en los días que vendrían? Si se quedaba en el trabajo, podría cumplir su sueño y conservar el puesto que tanto le había costado lograr. Pero a cambio, perdería momentos irreemplazables con su familia, abrazos, sonrisas de su hijo, susurros de Hwai-ka. ¿Y si lo dejaba todo? ¿Realmente Hwai-ka estaría tranquila al verlo renunciar a su carrera? ¿O llegaría el día en que ella sintiera culpa por haberlo apartado del camino que seguía? Se levantó y caminó por la habitación. Cada paso pesaba como si llevara sobre los hombros dos mundos, el de la responsabilidad y el del amor. Afuera la luz se apagaba y la oscuridad se colaba en cada rincón. Jung sabía que no podía retrasarlo más. La vida a veces obliga a elegir, y aunque toda elección trae pérdidas, debía avanzar. Finalmente respiró hondo. Su mirada se volvió firme. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar lo cambiaría todo. No sería fácil, pero sería la correcta, una elección valiosa tanto para el camino que le esperaba como para las personas que más amaba. Jung permaneció inmóvil durante un largo rato frente a su escritorio de siempre. La luz cálida de la lámpara bañaba suavemente los montones de documentos, cada bolígrafo y las pequeñas marcas en la superficie de la mesa, huellas de tantos días de trabajo intenso. En ese silencio absoluto, el tic-tac del reloj de pared sonaba con una claridad casi dolorosa, como si contara los segundos que faltaban para el momento en que tendría que tomar su decisión final. Cerró los ojos, respiró hondo e intentó apartar las olas de emociones que se agitaban en su interior. «No puedo flaquear», se dijo a sí mismo. Con un movimiento lento abrió el cajón y sacó una hoja en blanco. El olor familiar del papel nuevo le provocó un nudo en la garganta. Tomó el bolígrafo y dejó que la tinta negra formara las primeras palabras: carta de renuncia. En ese instante sintió un pinchazo en el corazón. Cada letra era como un corte en sus recuerdos. Este había sido el trabajo con el que soñó desde joven, el objetivo que había perseguido. A pesar de las caídas, el orgullo que compartía con su familia y amigos. Y hoy, con sus propias manos, estaba escribiendo el documento que lo alejaría de todo eso. Cada línea pesaba más que la anterior. No escribía con prisa, sino despacio, como si se despidiera de un viejo amigo. Los recuerdos se agolpaban: su primer día de servicio, la emoción de vestir el uniforme, las noches en vela terminando informes.
Las madrugadas saliendo antes del amanecer y regresando cuando la ciudad ya dormía. Al terminar la última frase dejó el bolígrafo. Sus manos temblaban levemente y sus ojos se humedecían. Tomó la hoja, la leyó entera sintiendo aún el calor de sus manos en ella. La vista se le nubló, pero sabía que debía aceptar la realidad. No porque hubiera dejado de amar su trabajo, sino porque había cosas en la vida que lo necesitaban más. Se levantó, abrió el armario y comenzó a guardar libros y documentos. Cada uno guardaba un pedazo de su historia, algunos con lomos desgastados, otros con dedicatorias, otros con notas apresuradas entre sus páginas. Los sostuvo con cuidado, les quitó el polvo y los acomodó en una caja de cartón. El roce seco de las hojas al tocarse sonaba frío y pesado como una despedida silenciosa. Cuando terminó, cerró la caja y la apartó. En un rincón del armario quedaba lo más difícil de guardar: su uniforme. La prenda que lo acompañó en tantas ceremonias, que lo hizo sentirse firme y orgulloso frente a tantas miradas. La dobló lentamente, alisando cada pliegue, como si temiera arrugar los recuerdos. Al terminar, la dejó a un lado sin querer soltarla del todo. La habitación ahora se sentía más vacía, pero en su interior había un torbellino de pensamientos. Amaba su trabajo, pero entendía que había elegido otro camino. Quizás era una decisión precipitada, quizás se arrepentiría, pero esperaba con todo su corazón que fuera la correcta para el futuro. Se sentó por última vez frente a ese escritorio y recorrió con la mirada cada rincón de la sala, ese lugar que había sido su mundo. Luego se levantó, tomó la carta en sus manos y respiró profundamente. Sus pasos eran lentos pero firmes. Aunque el futuro fuera incierto, sentía que estaba listo para afrontarlo. Y así, un nuevo capítulo en la vida de Jung comenzó en el mismo instante en que cerró la puerta detrás de él. Aquella mañana, el cielo aún guardaba un leve velo de neblina, y la luz suave del sol se filtraba entre las hojas, dejando caer sobre el pequeño patio de la casa de la señora Bai destellos dorados y cálidos. Huayca se despertó más temprano de lo habitual. Aunque ya se había acostumbrado a la vida provisional en ese lugar en su interior, seguía latiendo con fuerza la añoranza por su propio hogar, donde había vivido mañanas tranquilas junto a Jung. Ese día, esa nostalgia se hizo más intensa, despertando en ella el deseo de volver, de pisar el patio familiar, de respirar el aire que sentía como suyo. Aún así, Huayca mantenía un profundo agradecimiento hacia la señora Bai, quien la había acogido en su momento más difícil. Durante los días allí, no solo le dio un techo, sino que compartió cada comida, cada tarea y cada consejo sencillo pero lleno de calidez. Sabía que sin ella le habría sido mucho más difícil superar ese tiempo incierto. Después de un desayuno sencillo, ambas comenzaron con la labor del día. Tocaba cosechar calabazas redondas firmes de piel verde brillante y pulpa amarilla aromática. Huayca se arremangó y salió al huerto. El crujir de la grava bajo sus pies se mezclaba con el olor a tierra húmeda. Paso a paso, las hileras de calabazas aparecían ante sus ojos. Con cuidado giraba el tallo y desprendía cada fruto pesado que caía en sus manos como un regalo de la tierra. El sudor perlaba su frente, pero en sus ojos brillaba la satisfacción simple de quien cosecha con su propio esfuerzo. Mientras tanto, en la pequeña cocina, la señora Bai no estaba menos ocupada. Preparaba la masa, cortaba los plátanos y calentaba el aceite. El chisporroteo llenaba el aire cuando sumergía las rodajas en la masa y luego en la sartén. El dulce aroma de los buñuelos de plátano se expandía por la casa y llegaba hasta el patio, dando a la mañana un toque aún más acogedor. La señora Bai giraba las piezas con calma, tarareando una canción antigua con esa serenidad que solo tienen quienes han superado muchas tormentas.
Cuando terminaron la cosecha, Joaika volvió a la cocina, se lavó las manos y ayudó a empaquetar los buñuelos. Dorados y crujientes se acomodaban en una cesta de bambú junto a las calabazas perfectamente alineadas. Se miraron y sonrieron, un gesto breve que decía: «Estamos listas». El recorrido para vender comenzó por un estrecho sendero del pueblo cubierto por la sombra de los bambúes. Sus pasos se mezclaban con risas y charlas. Cada vez que encontraban a un conocido, la señora Bei saludaba y contaba alguna anécdota, mientras Joaika presentaba con habilidad las calabazas y los buñuelos, logrando que todos quisieran comprar algo. Algunos se llevaban una calabaza, otros varios buñuelos y otros ambas cosas. Cada moneda recibida la guardaban con cuidado en una bolsa de tela, como si recogieran las gotas de sudor invertidas en la jornada. El sol subió alto y luego comenzó a inclinarse. Caminaron por caminos sinuosos junto a campos de arroz jóvenes que se mecían con el viento como animándolas a seguir. Aunque sus piernas ya pesaban, ver cómo las cestas se vaciaban les daba alivio. Cuando los últimos rayos tiñeron de dorado el techo del templo del pueblo, regresaron a casa. La cesta estaba vacía y la bolsa de dinero un poco más llena. Sentadas en el umbral, compartieron una tetera de té caliente. Sudorosas y con las manos cansadas, pero sonriendo. Joaika levantó la vista hacia el camino que llevaba a su hogar. No sabía que no muy lejos de allí, Jung estaba guardando sus recuerdos en su escritorio, preparándose para dejar el trabajo al que había dedicado tantos años solo para pasar más tiempo con ella y con Tony. Cuando se entere, su corazón se llenará de felicidad o de preocupación. ¿Se alegrará porque Jung eligió a la familia o se sentirá culpable pensando que fue la razón por la que él dejó su sueño? La respuesta quedaba en el aire como el cielo al final de esa tarde brillante con el último resplandor del atardecer, pero con sombras de nubes que comenzaban a acercarse. Cô cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà anh dành cho mình. Cô không còn cảm thấy mình là một người cô đơn trong thế giới rộng lớn này nữa. Hùng đã luôn ở bên cô như một người bạn, như một người đồng hành. Và giờ đây, anh là người yêu, người cô yêu thương. Cả hai đứng đó lặng lẽ nhìn về phía thác nước với một cảm giác nhẹ nhàng, bình yên. Hoài ca biết rằng dù ký ức của cô có quay lại chậm chạp hay không, đầy đủ cô sẽ không phải đối mặt với nó một mình. Mình sẽ luôn ở bên như một nguồn sức mạnh vững chắc, luôn sẵn sàng giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Cảm ơn anh, Hùng, Hoài ca nói. Giọng cô nhẹ nhàng như chứa đầy cảm xúc. Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng em. Hùng cảm ơn, mỉm cười không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ nắm tay cô như thể nói rằng anh sẽ luôn ở và chia sẻ bên cạnh cô. Không chỉ trong cuộc hành trình tìm lại ký ức mà còn trong mọi bước đi tiếp theo của cuộc đời, cả hai quay lại nhìn nhau, không cần nói thêm bất cứ lời nào. Tình yêu, sự kiên nhẫn và niềm tin đã đủ để tạo sức mạnh vô hình giúp họ vượt qua mọi thử thách. Và từ đây họ sẽ cùng nhau xây dựng lại mọi thứ từng chút một, từng ký ức nhỏ nhoi cho đến khi mọi thứ trở lại như cũ, hoặc thậm chí là tốt đẹp hơn với một nụ cười nhẹ nhàng. Hoài ca và Hùng cùng nhau bước ra khỏi rừng tiến về phía tương lai với niềm hy vọng mới